Vamos a mirar entonces Primera de Juan capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el 3. En esos 3 versículos nos ocuparemos en esta mañana. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren ustedes cuán grande amor ha tenido el Padre para con nosotros. Cristo Jesús, más que venir a soportar azotes, golpes, coronas de espinos, más que eso, vino a salvarnos a usted y a mí de una condenación eterna. Cristo Jesús vino para rescatarnos del mismo infierno. Cristo Jesús muere en una cruz para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de esa condenación eterna a la que la humanidad entera se está enrumbando sin Cristo. Y me estremece esto porque ninguno de nosotros, de los que estamos ahora sentados aquí, fuimos escogidos o rescatados por el Señor porque teníamos algo especial, porque teníamos algo bonito que le llamara la atención al Señor. No fue por eso. Nosotros fuimos rescatados. Nosotros fuimos alcanzados por el Señor, producto de la inmensa misericordia que Él tuvo para nosotros. Producto de la inmensa bondad que tuvo de salvarnos, de rescatarnos, de hacernos nuevas criaturas, aún sin merecerlo. En esta primera carta mismo, en el capítulo 4, versículo del 9 al 10, Juan mismo dice de esta manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No fue que nosotros decidimos amar a Dios, no fue que nosotros escogimos a Dios de entre tantas ofertas que había, la religión, las sectas y Dios, y nosotros dijimos no a la secta, no a la religión y vamos a buscar a Dios. No fue así. Hemos correspondido con amor a nuestro Padre Celestial porque Él nos amó primero. Hemos correspondido con gratitud y con amor a nuestro bendito, eterno Salvador, porque Él nos amó, nos alcanzó, nos rescató primero. No lo merecíamos. Sin embargo, a pesar de que no lo merecíamos, Él quiso rescatarnos. Él quiso salvarnos. Él quiso hacernos nuevas criaturas. El amor del Padre se ha mostrado para nosotros aún siendo míseros pecadores, que no queríamos hacer las paces con Dios, nos habíamos declarado enemigos de Dios. Muy a pesar de todo eso, el Padre quiso amarnos y quiso rescatarnos, quiso hacernos nuevas criaturas. Quiero que usted se analice y piense un momento. ¿Estamos actuando coherentemente con ese amor que el Padre ha mostrado para nosotros? Hoy nosotros oramos y en nuestra oración decimos, te amo, Padre. En nuestra oración nosotros decimos, Abba, Padre. A donde yo quiero que reflexionemos es, ¿yo estoy actuando coherentemente con ese amor que el Padre quiso manifestar para mí? ¿Estoy siendo coherente con ese amor? Porque el Padre me amó primero. Él me amó. Luego nosotros correspondemos a ese amor y no fue porque nosotros decidimos amar al Padre. Él fue el que decidió amarnos
Él fue el que decidió rescatarnos, hacernos nuevas criaturas, y hoy nosotros cantamos, glorificamos y exaltamos su nombre por esa razón. Miren ustedes cuán grande amor ha demostrado el Padre para con nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Nótelo, por favor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! ¿Por qué envió el Padre a su Hijo a este mundo? ¿Para qué? En propiciación por nuestros pecados. Moisés no lo podía hacer, Abraham no lo podía hacer, David no lo podía hacer, Pablo no podía, Juan no podía, solo nuestro Señor Jesucristo podía pagar ese precio por nuestros pecados, en propiciación, en rescate por nosotros los pecadores. Solo Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué honor! ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio para tan grande el que usted y yo tenemos! De que el Señor nos haya rescatado, nos haya alcanzado. Nuevamente le digo, analícese y mire si estamos actuando coherentemente con ese amor que el Padre ha dado a sus hijos, a sus escogidos. Y si no estamos actuando coherentemente con ese amor, si no estamos correspondiendo de manera correcta a ese amor que el Padre depositó en nosotros, hermano, estremézcase, sacúdase. Pidamos perdón a Dios, pidámosle al Señor que nos ayude para que podamos corresponder ese amor que el Padre ha derramado sobre nosotros. Y no solo fue que dijo, bueno, les hago salvo de que se vayan al infierno, los pondré por acá en donde no se vayan al infierno. No solo eso, nos salvó de irnos a ese lugar de condenación eterna y al mismo tiempo nos hizo hijos de Dios. Nos hizo hijos y al mismo tiempo nos hizo herederos del Dios eterno. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire el honor y el privilegio. Nos rescató, permitiendo que no vayamos a ese lugar de tormento. Aparte de eso, nos hizo hijos de Dios y aparte de eso, nos regaló la vida eterna en Cristo Jesús. Es mi anhelo que estemos conscientes de eso. Es mi anhelo que podamos comprender eso. El tan conocido versículo bíblico de Juan 3:16 manifiesta cómo es que es ese amor del Padre hacia nosotros. Allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién buscó a quién? No fue Genarito quien buscó a Dios, fue Dios quien buscó a Genarito. No fue Chelita quien quiso buscar al Señor Jesucristo, fue el Señor Jesucristo quien quiso encontrar, buscar a Chelita, y así a cada uno de nosotros. Hermanos, y no nos vino a buscar, no nos vino a encontrar en una condición bien encorbataditos, con saco, no nos encontró así, nos encontró revolcándonos en nuestro fango, en nuestro pecado. Nos encontró arrastrándonos como gusanos en el muladar. Nos encontró perdidos en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra desgracia. Allí nos encontró. De esa manera nos amó el Padre, hermano. De esa manera Dios te amó a ti, me amó a mí. De esa manera. Yo no conozco persona que se enamore de algo que no le gusta. Todos nos enamoramos de algo que nos guste. Llámese zapato, llámese camisa, pantalón, lo que fuere. O una mujer o un hombre, pero todos nos enamoramos de algo que nos gusta, que nos atrae. Dios nos amó no habiendo algo que nos hiciera simpáticos ante el Señor. El Señor nos amó no habiendo nada que nos
hiciera atractivos. Él nos amó por pura misericordia. Nos amó por puro afecto propio. Él quiso amarnos, se le dio la gana de amarnos. Mirad, hermanos, cuál amor ha derramado el Padre sobre cada uno de vosotros. Mire usted como dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren ustedes, sorpréndanse, impresionense, quédense con la boca abierta. Qué manera de amarnos el Padre. El apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 8 del libro de Romanos, expresando justamente del gran amor de Dios, manifiesta estas palabras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando en nuestra práctica de pecado constante, estando en nuestra práctica abierta contra Dios, Cristo murió por nosotros los pecadores, rescatándonos del fango, arrebatándonos, arrancándonos de las garras del infierno. Nos hizo sus hijos. Y nosotros no actuamos coherentemente con ese amor que el Padre ha manifestado para nosotros. No actuamos con coherencia. Somos perezosos, descuidados, negligentes. Cuando queremos leemos la Biblia, cuando no pasa el tiempo. Cuando queremos congregamos, cuando no pasa el tiempo. Cuando queremos oramos y cuando no pasa el tiempo. Y así todos nosotros no procedemos, no actuamos coherentemente con el Señor. Hermano, Dios conoce la intención de nuestros corazones. Dios conoce cuál es nuestro pensamiento. El Señor conoce qué vamos a hacer después de que salgamos del culto. El Señor conoce absolutamente todo. El pasado, el presente y el futuro nuestro. El Señor lo conoce todo. Él no se deja convencer por los movimientos de nuestros labios. Es posible que con nuestros labios estemos diciendo, yo te amo, mi Señor, tú eres mi todo. Y que el Señor al mismo tiempo esté diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios no lo podemos impresionar con el movimiento de nuestros labios o con las palabras que pronuncia nuestra boca. Podemos ser muy habilidosos con la oratoria y tener la capacidad de orar a tal punto que todo el mundo quede impresionado, pero a Dios no lo podemos impresionar. Dios está consciente de que ninguno de nosotros es perfecto y que todos los días vamos a cometer imperfecciones. Pero también Dios conoce y sabe quién con buena intención, con sano deseo, desea hacer la voluntad de Dios y a quién le da igual. Dios lo conoce, Dios lo sabe todo. En el capítulo 8, verso 32, el apóstol Pablo continúa diciendo con respecto a esto del amor. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Querido hermano, que alguien venda su casa para regalarle parte de esa venta a un ser querido, a alguien que le tiene mucho afecto, que le tiene confianza y que tiene esperanzas de que si se le inyecta un poquito de capital va a superarse, va a crecer en un emprendimiento, la gente no tiene problema en ayudar a una persona así. Pero todos los humanos sí tenemos dificultad en confiar dinero, confiar capital económico a alguien que sabemos que no lo va a hacer reproducir. Yo no le daría. El Padre Eterno, conociendo tus debilidades, hermano, conociendo nuestros defectos, nuestras imperfecciones, conociendo nuestra condición de pecadores, sabiendo que al Él entregarnos un recurso, nosotros no tendríamos ni la habilidad ni la capacidad humana de poder sacar adelante los recursos que Él nos dé. Muy a pesar de eso, Él depositó en nosotros lo más grande que puede haber en la creación. Depositó de su amor, entregando, dando en propiciación a su Hijo unigénito por nosotros los pecadores.
Mirad cuál amor ha mostrado el Padre para cada uno de nosotros. Nos lo dio, nos quiso regalar amor, no siendo merecedores de eso. Nos quedamos impresionados cuando el Señor, en su misericordia, rescató a alguien de las drogas, del alcohol, de la prostitución, del robo, y nos quedamos impresionados diciendo, wow, este era asaltante y ahora ya carga la Biblia en la mano en lugar de cargar un rifle o un cuchillo. Nos impresionamos por eso. Sin duda, es ejemplar y es lindo saber que a alguien Dios ha rescatado así. Pero quiero decirles que eso no le llega ni a la guayabita del gran milagro que Dios hizo con cada uno de nosotros. Éramos peor que criminales, peor que asaltantes. Éramos pecadores, míseros pecadores, y caminábamos dando las espaldas a Dios. Caminábamos yéndonos contra todo principio decretado por Dios en su palabra. Sin embargo, Él nos quiso amar. Él quiso amarnos, sin embargo. Ahora, ¿por qué nos amó? Él nos rescató, nos pasó de muerte a vida, mostró su amor incomparable para nosotros sin merecerlo. ¿Para qué fue que nos rescató? Nos rescató para ser llamados hijos de Dios. Allí en 1 de Juan capítulo 1, verso 12, dice de la siguiente manera. Quiero que lo busque, por favor. No es 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hermano, no solo te rescató, a Él le plació hacerte su hijo. No solo te salvó de la condenación eterna, no solo dijo que no se vaya al fuego eterno y lo puso en una vereda donde no vaya al fuego eterno, no. Te hizo su hijo, nos hizo hijos de Dios. Eso es motivo de una constante adoración, alabanza y fiesta para nuestro Dios Todopoderoso en cada uno de nosotros. Eso es motivo para estar de rodillas a los pies del Señor constantemente. Eso es motivo para servirle a Dios incondicionalmente. Y todos nosotros aquí hemos respondido al llamado de Dios, no porque yo sí tenía mi oído bien agudo o agudizado a la palabra de Dios para cuando me llame yo responder. No. Respondimos al llamado de Dios porque Él abrió, destapó nuestros oídos, así como destapó los oídos de Lázaro, que tenía ya 4 días muerto y que incluso despedía un olor putrefacto. Así como cuando le dijo Lázaro, ven fuera de esa tumba, de la misma manera a usted y a mí, el Señor nos resucitó y nos hizo sus hijos. Hoy nos reunimos con la iglesia, hoy nos congregamos con el pueblo de Dios para juntos estudiar las Escrituras, para juntos glorificar el nombre del Señor, para juntos exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, verso 3, pronuncia estas palabras hasta el 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fue el Señor el que tomó la iniciativa de amarnos. Fue el Señor el que tomó la iniciativa de escogernos, de alcanzarnos, de rescatarnos. Fue el Señor. Fue el Señor el que tomó la iniciativa de hacernos una nueva criatura. No fuimos nosotros. Está mal la expresión, cuando yo seguí los caminos del Señor.
Está mal la expresión, cuando yo quise dar mi paso de fe. Está mal la expresión, cuando yo escogí los caminos del Señor. Tú y yo no escogimos nada de eso. Fue el Señor el que nos escogió a nosotros. Tú y yo no fuimos los que dimos el paso de fe para la salvación. No. Nosotros fuimos alcanzados por el Señor. Es más, no nos alcanzó cuando descendimos a las aguas bautismales. No, mi hermano, Él nos alcanzó desde antes de la fundación del mundo. Él nos rescató, nos hizo nuevas criaturas desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que íbamos a proceder imperfectamente. Él sabía que no íbamos a actuar coherentemente con su amor, con su piedad, con su bondad. Sin embargo, quiso amarnos desde antes de la fundación del mundo, hermano. Ahí en Romanos capítulo 8, del verso 14 en adelante, el apóstol Pablo dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Puede alguno de nosotros pararse a la par de Jesús y decir, Él y yo somos iguales y los dos nos merecemos la herencia del Padre? ¿Puede alguien hacer eso? Nadie. Sin embargo, somos herederos de Dios y coherederos. Hermano, entiéndase esto, coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hecho hombre, el príncipe de paz, el Señor de señores, el Rey de reyes, el principio y el fin, el alfa y la omega, el heredero del Padre eterno, el unigénito Hijo de Dios. Somos coherederos con Cristo. Hermano, ¿qué corona tienes tú? ¿Qué corona tengo yo? ¿Qué méritos tenemos nosotros para ser coherederos con Cristo Jesús? No tenemos ningún mérito propio. La herencia que tenemos en Cristo Jesús es por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Ni usted ni yo lo merecíamos. Por eso, mi hermano, mi hermana, que nuestras vidas cada día sean más consagradas al Señor y que haya en nosotros una constante santificación, que haya en nosotros una constante entrega, que podamos consagrarnos más y más y más a nuestro amado Padre Celestial todos los días. Pablo mismo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 4, verso 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Que usted tenga hoy la capacidad de decir, Padre Santo, glorificado es tu nombre. Que usted tenga hoy esa capacidad es porque el Espíritu de Dios produce en nosotros esas palabras para decir, Abba, Padre. Dios no reconoce a cualquiera por hijo. Dios reconoce por hijo a aquellos que fueron lavados por la sangre de su Hijo unigénito, el inmolado Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, yo puedo caminar o aquí en Puerto López o en cualquier parte del país o del mundo y pueden acercarse 100 niños diciéndome, papá, papá, papá. Yo los voy a mirar y voy a decir, estos 100 niños no son mis hijos. Y de entre los 100 o entre los 1000 niños aparece mi hijo Elías o cualquiera de mis otros 5 hijos. Cuando me dice papi y yo lo miro, yo lo sé identificar entre los miles de muchachos que hay porque aquel sí es mi hijo. Así el Padre Celestial con nosotros. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús.
Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Él nos reconoce en cualquier parte de entre los miles y miles de humanos que estamos o que habemos. Él nos reconoce y nosotros no andamos diciendo por ahí al azar, papá, papá. No. Le decimos Padre porque el Espíritu que Dios puso en nosotros clama desde lo más profundo de nosotros, Abba, Padre. Ahora note usted algo. Primero, la impresión. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Segundo, fuimos amados por el Padre para que seamos hijos de Dios. Y ahora en tercer lugar, por causa de que somos hijos de Dios y porque fuimos amados por el Padre, este mundo en el que habitamos, este globo terráqueo, nos odiará. Odiará la iglesia del Señor. Eso es lo que dice allí Juan en su versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, punto número 1. Punto número 2, para que seamos llamados hijos de Dios. Punto número 3, por esto el mundo no nos conoce. Acompáñame a mirar Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esas palabras manifiestan que sería fácil para la iglesia del Señor en este globo terráqueo. No, para nada. Más bien estas palabras están diciendo, ustedes van a caminar entre sus enemigos. Van a caminar entre gente que odia a la iglesia. Van a caminar entre gente que lo que quisiera es ver desaparecida de este globo terráqueo a la iglesia. Pero sepan que antes de que a ustedes los odien, a mí me odiaron primero, dice el Señor Jesucristo. La iglesia va, transita, camina contracorriente. Todo lo de este mundo aborrece, odia a Dios. Y usted como miembro del cuerpo de Cristo, no piense que será fácil, será odiado por este mundo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 13, manifiesta esto. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Quiénes son estos? Hombres que el Señor escogió y que los llamó para que fueran sus siervos en esta tierra, entre ellos Abraham, hombre que incluso cerró sus ojos, que murió o que durmió en este globo terráqueo con la esperanza de ese Salvador. Y él mismo murió diciendo, somos extranjeros, peregrinos en este globo terráqueo. Mi hermano, no te encariñes con la casa que el Señor te regaló para que estés bajo techo. No te encariñes con eso. No te encariñes con nada terrenal porque tú y yo somos peregrinos. Nuestra nacionalidad no es terrestre, es celestial. Tarde o temprano el Señor nos levantará, individualmente o universalmente, pero tarde o temprano el Señor levantará a su pueblo, a sus hijos. Cuando esto ocurra, habrá gran fiesta, gran algarabía en los cielos, pero al mismo tiempo, a la par de que habrá gran algarabía, gran fiesta en el reino de los cielos, también habrá el llanto, el crujir de dientes, desesperación, angustia, cual nunca ha habido en el mundo entero. Porque unos estarán gozándose, heredando la vida eterna en Cristo Jesús,
y otros estarán lamentándose cuando el Padre les diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Habrá gozo y habrá tristeza. Gozo para los hijos de Dios, tristeza para los hijos de ira. Mirad cuál amor el Señor ha mostrado para nosotros. Mirad cuál amor el Padre ha dado para nosotros sus hijos. Vivamos coherentemente con eso, amada iglesia. Vivamos coherentemente con la palabra del Señor. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los que son hijos de Dios, los que fueron amados por el Padre, aquellos que no son de esta tierra, aquellos se purifican a sí mismos, así como el Padre es santo, perfecto, puro. Ellos, los hijos de Dios, los que fueron redimidos, perdonados, ellos se santifican para con el Señor. No se contaminan con este mundo. Ahí en Hebreos capítulo 12, verso 14, dice el escritor de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿En dónde está esa santidad? ¿Porque ayuno? ¿Porque oro? ¿Por eso? No, esa santidad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que nos santifica, Él es el que nos redime, Él es el que nos purifica, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, busquemos consagrarnos al Señor obedeciendo sus mandamientos. Consagrémonos al Señor haciendo su voluntad, estudiando las Sagradas Escrituras. Busquemos el rostro de Dios y su justicia. Todos los días hagamos la voluntad de Dios permanentemente. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Y si desea escribir al WhatsApp, marque el número 098 29 77 73 8. Y si escribe de otro país que no sea Ecuador, anteponga el número 00593. Recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones en Facebook y YouTube. Encuéntrenos con el nombre Iglesia Bíblica Estandarte de la Verdad, o en su defecto, con el nombre Darling Marcillo Flores. Somos la Iglesia Bíblica Confesional Estandarte de la Verdad, y con amor profundo difundimos la palabra de Dios desde el Cantón Puerto López, República de Ecuador. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.